Saludos cordiales, señoritas y jóvenes estudiantes de los segundos B, C y D. Vamos con la sesión de la semana del 18 al 22 de mayo de física. Lo que vamos a ver en esta semana es la fuerza de rozamiento y diagramas de cuerpo libre. Y vamos también a resolver problemas aplicando ya todas las fuerzas que hemos estudiado con anterioridad en la semana, como peso, fuerza normal, incluyendo ahora ya los diagramas de cuerpo libre. Vamos a avanzar. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Recordemos que la fuerza de rozamiento es aquella fuerza que aparece siempre cuando dos cuerpos están en contacto. ¿Debido a qué? Debido a que los cuerpos a nivel microscópico, como en la imagen de portada que puse, existen rugosidades, así sea totalmente liso o esté pulido una superficie. A nivel microscópico nosotros podemos observar ciertas rugosidades, espacios huecos que aparecen. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? La fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece cuando hay dos cuerpos en contacto. Y es una fuerza muy importante cuando se estudia el movimiento de los cuerpos, pues esta es la que nos permite que nosotros estemos de pie. Si no, imagínese en un piso que esté echado deja, por ejemplo, en una baldosa con deja. ¿Qué pasa con nosotros? Nos resbalamos. ¿Por qué? Porque está más liso. Pero si no está con el agua con deja o es una superficie de madera, por ejemplo, nosotros tranquilamente estamos de pie sin correr el riesgo de resbalarnos. Entonces podemos decir que en una superficie de madera comparada con la baldosa con deja, la que tiene mayor rozamiento sería la de madera, mientras que la que está con deja, la baldosa con deja, está más lisa, se ha disminuido este rozamiento. Entonces, esta fuerza de rozamiento está presente en dos situaciones. Si yo estoy de pie, estoy en reposo, estoy quieta, estoy estática, pero también cuando un auto está rodando, está en movimiento, también existe fuerza de rozamiento. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente que vamos a ver. La fuerza de rozamiento, tal cual usted lo mira en el gráfico, siempre se opone al movimiento. Mire este armario, estamos empujando con la flechita de color rojo, estamos haciendo una fuerza hacia la derecha, pero la fuerza de rozamiento siempre es contraria al movimiento. Entonces nosotros, esto es lo que vamos a tener en cuenta cuando resolvamos problemas, que la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Si yo empujo hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va a estar dirigida hacia la izquierda y viceversa. Si yo empujar hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento va a estar contra mi movimiento, es decir, estaría hacia la derecha. Hablando y reforzando con la parte teórica, tenemos, existe rozamiento incluso cuando no hay movimiento relativo entre los dos cuerpos que están en contacto. Esto es, una escalera, por ejemplo, nosotros la apoyamos contra la pared y sobre el piso, y sin embargo hacemos peso sobre la escalera y esta no se mueve, permanece quieta. ¿Qué pasaría si se moviera? Se rompería esa fuerza de rozamiento que está haciendo, de rozamiento estático que está haciendo el suelo sobre la escalera y nos caeríamos. Pero mire, sin embargo, nosotros colocamos bien la escalera, la probamos y no nos caemos. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Hay dos tipos de fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento estática, que es, por ejemplo, cuando queremos empujar un armario muy grande y hacemos una fuerza pequeña, el armario no se mueve. Pero si aumentamos la fuerza o pedimos ayuda, hacemos el doble, el triple de fuerza, ¿qué va a pasar? Superamos la fuerza de rozamiento y entonces el armario se empieza a mover. Cuando el cuerpo ya está en movimiento, nosotros llamamos a ese tipo de fuerza de rozamiento dinámica o cinética. ¿Por qué? Porque ya está en movimiento. Entonces recuerde estos dos tipos, fuerza de rozamiento estática y fuerza de rozamiento cinética o dinámica. Y tenga en cuenta lo siguiente, la fuerza de rozamiento cinética o dinámica es mucho menor que la fuerza de rozamiento estática. A modo de resumen, los tipos de rozamiento estático y cinético. Estático cuando está inmóvil, en reposo, quieto el cuerpo. Cinético cuando ya estamos en movimiento. La experiencia nos muestra que hay que tener en cuenta aquí estas consideraciones de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento entre dos cuerpos no depende del tamaño de la superficie de contacto entre los dos cuerpos,
pero sí depende de la naturaleza de las superficies que están en contacto. Es decir, que los materiales pueden ser más o menos rugosos. Es el caso de la baldosa y, por ejemplo, la madera. Aparentemente, la baldosa puede ser más lisa que la madera, o un piso, por ejemplo, empedrado con un piso que esté asfaltado. ¿Cuál tendría mayor rugosidad? Sería el empedrado, el de asfalto estaría más liso. Entonces los coeficientes de rozamiento dependen, y la fuerza de rozamiento dependen del tipo de material o naturaleza de los cuerpos que estén en contacto. Tenemos nosotros la siguiente ecuación. La fuerza de rozamiento es igual, voy a utilizar un puntero. La fuerza de rozamiento es igual al mu por la normal. ¿Qué es mu? Esta U que vemos aquí es el coeficiente de rozamiento, que es N, es la fuerza normal. Entonces la fórmula para hallar la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. El coeficiente de rozamiento es una propiedad de los materiales cuyo valor es como máximo 1. Es adimensional, que quiere decir que no tiene dimensión, ya que es solo una relación, un cociente entre varias características de un cuerpo, donde interviene la normal y el peso. Entonces de ahí nace este coeficiente de rozamiento. Por lo tanto no tiene dimensiones, es una propiedad que me indica cuán rugoso o no es una superficie. La normal es una fuerza, se mide en newtons, no hay nada más que recordar. Y aquí el coeficiente estático es mayor que el coeficiente dinámico o cinético. Tenemos aquí tratando de nosotros empujar el armario y, por ejemplo, si yo coloco una caja sobre una rampa, esta por su propio peso y por la superficie, si está muy lisa, puede llegar a resbalar. Los diagramas de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre y para qué nos va a servir en este análisis de las fuerzas que nosotros estamos estudiando? Entonces, un diagrama de cuerpo libre muestra un cuerpo aislado con todas las fuerzas que están interviniendo sobre el cuerpo, concurriendo. Y ahí están incluidas la fuerza de rozamiento, el peso, la fuerza normal, si hay una tensión, hay una cuerda, por ejemplo, entre otras. Y nosotros al momento de decir aislado nos vamos a fijar solo en el cuerpo que nosotros vamos a estudiar. Si hay dos cuerpos intervinientes, pues habrá dos diagramas de cuerpo libre. Si hay tres cuerpos que intervienen en un mismo sistema, habrá tres diagramas de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque lo estamos aislando, estamos observando todas las fuerzas que actúan en un solo cuerpo. Ejemplos. Primer ejemplo, cuando sobre el piso con una fuerza ejercida sobre el mismo, además del peso y su normal. Por ejemplo, yo tengo aquí un cuerpo de masa M que está sobre el piso, está sobre, qué sé yo, una mesa. ¿Qué nosotros tenemos aquí? ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos el peso propio del cuerpo. A su vez, cuando ya están dos superficies en contacto, que sería la mesa y nuestro cuerpo, existe una fuerza de reacción llamada normal. Y si yo estoy jalando ese cuerpo o empujándole, tengo una fuerza. Entonces aquí yo analizo sobre este cuerpo qué fuerzas son las que están actuando. Y elaboro mi diagrama de cuerpo libre, que de aquí en adelante le vamos a llamar DCL, que significa diagrama de cuerpo libre. Entonces yo selecciono mi cuerpo, en este caso es de esta masa M que le he puesto aquí, voy a representarle con un puntito. Sobre este voy a trazar ejes coordenados, eje X y eje Y. Y empiezo a observar, a analizar, este es nuestro trabajo, qué fuerzas son las que están actuando sobre ese cuerpo. Entonces aquí yo tengo, si le estoy jalando con una fuerza horizontal o paralela a la superficie de contacto, pues le dibujo sobre el eje X.
El peso del cuerpo, recuerde que la gravedad es quien hace esta fuerza de atracción gravitacional, siempre va a estar dirigida hacia abajo, hacia el cuerpo. Se me va a la izquierda, a la derecha, horizontal, vertical o inclinada. El peso siempre está dirigido hacia abajo. Y recordemos cuando estudiamos la parte de fuerzas, cuando dos superficies, dos cuerpos están en contacto, siempre hay la fuerza de acción y reacción por la tercera ley de Newton. Entonces, si hay un peso, hay una fuerza de reacción que se llama normal. Y este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Otro ejemplo, un cuerpo que es sostenido por alambres, por ejemplo, tensiones, con diferente ángulo en este caso. Mire, tengo aquí un cuerpo, un cuadro, pongamos que está en nuestra casa, colgado por 1, 2, 3 alambres y estos están sujetos al techo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Nos pidieran calcular cuál es el valor de la tensión 1, la tensión 2, en sí cualquier otra pregunta, hasta los ángulos nos podrían pedir. ¿Qué hacemos nosotros? Aislamos el cuerpo. ¿Cómo aislamos? Tenemos aquí dos situaciones. Si usted quiere, hace sobre este cuerpo y solamente tendría el peso y esta tensión, nada más. Pero usted no va a pasar el tiempo haciendo 2, 3 diagramas, pudiendo sustituir uno solo. Entonces, miren, este punto que yo acabo de dibujar, están varias fuerzas concurriendo, que son este peso del cuerpo, que estaría sujetado por este alambre, por esta tensión. Tendríamos que nosotros esta tensión 1 y esta tensión 2. Mire, aquí hay algo importante que usted debe aprender. Sobre este cuerpo, voy a dibujarlo aquí, nosotros tenemos el peso y tenemos la tensión. ¿Qué pasaría si mi peso fuese mayor a lo que este alambre puede soportar? El cuerpo se caería, pero esta tensión le está soportando. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que esa tensión es igual al peso. ¿Listo? ¿Comprendido? Entonces, yo me ahorro lo siguiente y hago un solo diagrama de cuerpo libre, pero teniendo en cuenta esto que ya analizamos. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre en este cuerpo, tenemos lo siguiente, miren. En este punto concurren tres fuerzas. El peso, que es igual a esta tensión y le denomino peso simplemente. ¿Qué más tenemos? La tensión 1, que es la fuerza que hace este alambrecito para sostenerle. Y la tensión 2. Fíjese en algo importante, estas flechitas. Estas son las que me interesa que usted aprenda a analizar. Obviamente esta tensión 1 va a estar jalándole o sosteniéndole el cuerpo en esta dirección. Esta tensión 2 está dirigida hacia acá o estará hacia acá para abajo. No es cierto. ¿Qué pasaría si estuviese hacia abajo? Se caería el cuerpo, se iría a la izquierda. Entonces, mire, es importante darnos cuenta hacia dónde están dirigiéndose las fuerzas. No es magia ni nada, sino es solamente su análisis. Tampoco es mecánico que yo, porque vea así un ejercicio, todos son iguales. No, esta partecita de elaborar el diagrama de cuerpo libre es su comprensión sobre la física, de entender nuestro entorno, qué sucede, por qué suceden estas cosas, por qué se mantiene este cuerpo sostenido por esos tres cablecitos. Avancemos. Tenemos aquí un auto, por ejemplo, que está subiendo una rampa. ¿Qué fuerzas tendríamos ahí? Intentémosle. Voy a darles unos 10 minutitos, unos 10 segunditos nomás para que usted lo haga en su cabecita. Bien, puede usted ya imaginar. ¿Se acuerda que le dije del peso? Siempre es hacia abajo, independientemente si está subiendo o bajando el cuerpo, o en este caso está inclinado. ¿Qué tendríamos? Una fuerza normal que es perpendicular a la superficie en contacto. Entonces, perpendicular sería para acá. Aquí tenemos una fuerza normal. Si es que existiese una fuerza de rozamiento, aquí el auto nos indica que está subiendo, por lo tanto la fuerza del motor será en esta dirección. Pongámosle F.
Y si es que estuviera rugosa la calle, siempre va a existir una fuerza de rozamiento que estaría dirigida hacia abajo. Además de esto, el peso, esto vamos a ver la otra semana, el plano inclinado, pero de pasito veámosle rapidito. Este peso en planos inclinados siempre se descompone en un peso en y un peso en X. Por eso aquí hay un ángulo que nos va a ayudar a nosotros a interpretar ese angulito que se encuentra aquí, es el mismo. Si aquí vale 30 grados, acá también. Pero eso veremos con más claridad la siguiente semana. Entonces, dibujando bonito, nosotros tendríamos así. Vamos ahora a hacer un pequeño problema. Empujamos un bloque de masa 20 kilogramos apoyado en una superficie horizontal con una fuerza paralela al suelo de 50 newtons. Sabiendo que su coeficiente de rozamiento cinético es 0,5, encuentre la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a resolver. Primerito, siempre, como yo lo he dicho en física, siempre debe haber un gráfico que interprete el problema. Entonces vamos a hacer un gráfico. Dice, tenemos un bloque de 20 kilogramos sobre una superficie horizontal. Entonces voy a trazar mi superficie horizontal. Tenemos aquí la masa. Voy a tratar de hacerlo más bonito que pueda. Estoy escribiendo con mi dedo, no tengo un lápiz óptico. Tengo aquí la masa de 20 kilogramos. Y me dice, empujamos con una fuerza paralela al suelo de 50 newtons. Si yo le dibujo aquí, si usted empuja, aquí está uno de ustedes empujándola, esa masa, ¿para dónde estarían ejerciendo la fuerza? Posiblemente para la derecha, ¿no es cierto? Entonces, yo empujo y dibujo aquí mi fuerza. La dirección y el sentido de mi fuerza que yo estoy haciendo para empujar eso está dirigida en este caso a la derecha. ¿Listo? ¿Qué más me dice? La fuerza es de 50 newtons. Pongámosle aquí como dato. Fuerza 50 newtons. Bien. ¿Qué más me dice? Sabiendo que el coeficiente de rozamiento, si A me dice que hay un coeficiente de rozamiento, significa que aquí hay rugosidad, es 0,5. ¿Qué les dije hace un momento? Que si en este caso usted está empujando hacia la derecha, la fuerza de rozamiento siempre es opuesta al movimiento. Por lo tanto, mi movimiento va a estar dirigido hacia la derecha. Para acá va a estar mi movimiento. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento estaría dirigida hacia acá. Para acá. Voy a cambiar, espérenme un momentito. Voy a cambiar de color. Voy a ponerle un azulito. La fuerza de rozamiento estaría dirigida hacia acá. Siempre opuesta al movimiento y le pongo FR. ¿Comprendido? ¿Por qué le dibujo aquí? Porque se genera entre las superficies en contacto. No le puedo poner acá arriba ni acá. Bien, hemos analizado estas fuerzas, pero ¿qué más me puede decir usted? Hay también una fuerza que todos los cuerpos tenemos, que es el peso. Vamos a cambiar de colorcito. Un color verde pongamos ahora. ¿Qué tenemos? El peso del cuerpo. Tengo el peso. Como hay dos superficies en contacto, se genera aquí una fuerza de reacción que le llamamos normal. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Tiene inclinación la fuerza? No, porque aquí me decía paralela. Si no, si tuviese un ángulo, tendríamos que hacer como los ejercicios de la semana anterior en la composición y descomposición de fuerzas. Pero este está muy fácil. Bien, entonces, una vez que ya tenemos el gráfico interpretado, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué era el diagrama de cuerpo libre? Representar en un plano cartesiano todas las fuerzas que están presentes en el eje X
y en el eje Y sobre el cuerpo. Entonces mi cuerpo a analizar es este bloque. Vamos a ver qué fuerzas están ahí. Entonces cambiémosle a un color ahora sí negrito, formalito. ¿Qué tengo hacia la derecha? En el eje X le grafico sobre el eje X y le pongo F. ¿Qué tengo hacia la izquierda? La fuerza de rozamiento. Hacia acá. F, R. ¿Qué más tenemos? Tenemos nosotros hacia arriba la fuerza, la normal. Normal. Siempre con flechitas porque son fuerzas y las fuerzas son vectores. Y hacia abajo tenemos el peso. Y aquí viene lo interesante, que es la solución. Vamos a aprender a solucionar aplicando la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria, mire el símbolo, fíjese bien, ese símbolo que acabo de escribir significa sumatoria. Sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. De aquí nacen dos cosas. Si está en movimiento acelerado, o está en MRU, movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Si está con movimiento acelerado, la velocidad va aumentando o va disminuyendo. La sumatoria, tendrá en cuenta esto, anotará por ahí, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Pero si está en MRU, la sumatoria de fuerzas, ¿qué pasa en el MRU? Velocidad constante, ¿verdad? ¿Hay aceleración? No. Entonces, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Tendrá en cuenta esta condición, estas dos condiciones. Bien, ahora sí vamos a solucionar el problema con este antecedente. Si nosotros queremos encontrar la fuerza de rozamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Como no nos piden en el problema ni la aceleración, ni no hay tiempo, por ejemplo, vamos a hacer facilita la solución. La solución es la siguiente, que nos piden encontrar la fuerza de rozamiento. Entonces, apliquemos la fórmula. Fuerza de rozamiento es igual, hace un momento la describimos, a mu por la normal. Fuerza de rozamiento es igual, mu si tenemos 0,5, 0,5. Pero la fuerza normal no la tenemos, entonces hay que hallar esta fuerza normal. Vamos a hacer acá el apartado. Entonces aquí viene este dato importante de la sumatoria de fuerzas. ¿En qué eje está la fuerza normal? Está en el eje Y, entonces hacemos este análisis. Sumatoria, porque no hay una fórmula específica para hallar la normal. No hay fórmula, acuérdese eso. Entonces tiene que ser por sumatoria. Sumatoria de fuerzas, ¿en qué eje está? En el Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración. Y aquí viene este análisis importante que deben hacer ustedes. Les pregunto. Sumatoria de fuerzas en Y. Este bloquecito, usted le está empujando hacia la derecha. ¿Se moverá en el eje Y para arriba y para abajo? No, se está moviendo ¿para dónde? Para la derecha. Por lo tanto, en el eje Y no se está moviendo. Por lo tanto, esto se hace, la masa por la aceleración, 0, porque no hay aceleración. Se hace 0.
Espero haya comprendido esto. El cuerpo se está moviendo horizontalmente, por lo tanto en el eje Y no hay movimiento, no sube ni baja el cuerpo en este caso. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0 siempre en estos casos, cuando usted haga el análisis. ¿Y qué hacemos aquí? Por algo dije que pusiéramos estas flechitas, es para darnos cuenta los sentidos de las fuerzas, si son positivas o son negativas. Entonces, ¿qué tenemos? Hacia arriba, hacia el eje Y positivo, la normal. Como está dirigida hacia el eje Y positivo, le pongo normal. El peso, en cambio, está dirigido hacia abajo, hacia el sentido negativo de las Y. Le ponemos, entonces, menos peso. Y aquí estamos haciendo la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Normal menos peso, ¿igual a qué? Igual a 0. ¿Qué concluimos haciendo el despeje de la normal? Que la normal, haciendo transposición de términos, como peso está restando, pasa al otro lado a sumar. ¿Qué deducimos aquí? Que la normal es igual al peso en estos ejercicios. Calculemos el valor de la fuerza normal. Normal es igual el peso. Masa, ¿cómo se calculaba? Masa por gravedad. Entonces, la normal es igual a la masa del cuerpo, 20 kilogramos, está en el sistema internacional, sí. La gravedad, siempre recuerden, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y multiplicamos 20 por 9,8, nos da 196 newtons. Esta n de aquí no es la misma n de acá, esto me está diciendo newtons. Bien, ya tenemos que nos restaría a nosotros es reemplazar aquí, en esta n de aquí. Entonces 0,5 por 196. Fuerza de rozamiento sería igual 0,5 por 196, ¿cuánto nos daría? 98 newtons. Entonces ese sería el valor de la fuerza. Un poquito más de análisis, si nos damos cuenta lo siguiente, la fuerza con la que nosotros estamos empujando es 50 newtons, pero la fuerza de rozamiento es 98 newtons, que nos daría a entender que no lograríamos realmente empujar ese cuerpo, porque todavía no vencemos, nuestra fuerza debería ser mayor para romper esta fuerza de rozamiento y que el cuerpo esté en movimiento. Bien, entonces esta semana van a realizar ejercicios de este tipo en su tarea. Cualquier duda, el día martes, ustedes en la sesión que tenemos virtual presencial, ustedes ahí me pueden preguntar. Muchas gracias, hasta la próxima.